Hay que reconocerlo. Hacer el camino ni es fácil ni es cómodo. Si te albergas, es un albergue municipal público, vas a estar durmiendo rodeado de un montón de personas desconocidas, que algunos van a roncar, otras se van a levantar a mitad de la noche para ir al servicio, van a encender la luz, van a tropezar muchas veces. Luego están los que se levantan ya casi a las 5 de la mañana para salir a andar, y los que somos los más rezagados, pues al final nos estamos despertando cada media hora porque, bueno, hay que encender la luz, hay que hacer ruido, hay que recoger las cosas y nos despertamos, ¿no? Pero cuando uno ya se levanta es para ponerse encima de una mochila de varios kilos y después ir a caminar bajo todo tipo de circunstancias. Puede que sea un sol abrasador, puede que llueva a cántaros, hay jornadas incluso que tienes de todo, un poco, y además vas a caminar por todo tipo de terrenos, desde el asfalto, tierra, barro o directamente por agua, porque va a haber charcos, va a haber regatos, depende, bueno, y estos tiempos ahora que llueve tantísimo, ya imaginaros, ¿no? Y luego lo vas a hacer también muchas veces con muchas molestias. Puede ser ampollas, una rodilla que te duele, la espalda, en fin, que no es cómodo. Entonces, los que repetimos una y otra vez, siempre nos enfrentamos a la vuelta con la misma pregunta. ¿Por qué malgastas tu tiempo de vacaciones yendo al camino? Y cada persona, como dice el artículo de una de las invitadas de hoy, que es Patricia Fernández Martín, cada persona tiene algunas, o sea, sus propias razones, sus propios motivos. Pero ya la ciencia está explicando que hay algo en común. Y para eso también vamos a hablar con otra persona, que es Estíbaliz, que forma parte del equipo de investigación de un estudio que se llama Estudio Ultreya, si no me equivoco, y que empieza a explicar todos esos temas. Ya la ciencia se ha fijado en ello. Entonces, les voy a dar la bienvenida a ambas. Primero a Patricia, que es psicóloga clínica y es la autora de ese primer artículo que me llamó la atención y que estaba escrito en Ethic, y también escribes en El País, ¿verdad? Sí, Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por pues estar muchas aquí. gracias, Jorge, por la invitación. Y en ese artículo ya directamente hablas de la experiencia personal de cada uno, que a mí me quedó un poco la duda al leerlo. ¿Tú eres peregrina? Sí, bueno, soy peregrina, diría light, ¿no? He hecho 4 veces el camino en diferentes etapas, pero no, digamos que han sido cada vez que he ido entre 4 y 6 etapas. No he terminado el camino, lo voy haciendo como un poco a fragmentos, a episodios, pero sí, lo he experimentado. Claro, es que yo lo leía y dice, esta es una persona que lo conoce de dentro, porque aparte de lo que puedas leer uno y escuchar, había cosas, detalles como ese orgullo de hablar de lo tuyo cuando encuentras a gente extranjera o de conectar con personas de otras partes del país y, no sé, esa conexión que surge, ¿no? De, oye, fíjate que no conocía esa cultura, pero sí. Yo decía, Ujú. esto es conocerlo de dentro, porque es lo que vas experimentando a lo largo del camino. Entonces, claro, imagino que al leer un trabajo como el de Estíbaliz, te resonó mucho, ¿no? Y dices tú, uy, esto, hay muchas cosas que he experimentado yo también y que lo he conocido por otras personas, ¿no? Sí, sí, total. La verdad es que, bueno, pues uno se plantea hacer el camino más allá de la profesión de cada cual, ¿no? Pues con la curiosidad de, como dices tú, de un peregrino, de una persona pues, que le gusta el deporte, que se plantea un plan diferente para el verano y luego cuando llega ahí, pues observa, ¿no? Que muchas de las cosas que a uno le suceden durante el camino, pues es un poco lo que le recomendamos, digamos, en esas estrategias un poco de afrontamiento a muchas personas con las que trabajamos en la consulta, con lo cual empiezas a unir ese beneficio psicológico de muchas estrategias que se ponen a prueba pues cuando uno sale de su situación de confort, ¿no? Que luego si queréis podemos hablar de ellas, y luego encima luego buscas información de colegas como Javier Campayo y todo el equipo también de Estíbaliz que ya te sonaban, ¿no? Que eran personas como muy ligadas a este papel de investigar y de documentar lo que tú has experimentado o tú has sentido y además crees que es útil y entonces ya pues unes un poco todo y te planteas, bueno, pues en esta labor un poco divulgativa, pues hacer un artículo para compartir todo esto, ¿no? Y yo Ujú. creo que eso es como lo mejor, ¿no? Cuando es un testimonio, como que se dice ahora, en primera persona, ¿no? Es más creíble. Sí, sí, sí. Y un poco esto que está contando Patricia, o sea,
salir ahí a caminar, el deporte, etcétera, un poco el contacto con la naturaleza también. ¿Es un poco lo que os encontrasteis en la mayoría de la gente que participó en el estudio o había un poquito de todo? ¿Había gente con todo tipo de motivaciones? ¿Cómo fue? ¿Cómo escogisteis a las personas que participaron en el estudio? Estíbaliz, sí. Bueno, nosotros, en primer lugar, este estudio estaba liderado por Albert Feliu, que es un investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, que, bueno, lamentablemente él no podía estar hoy aquí, pero le hubiera gustado mucho. Y este estudio, bueno, surge un poco de su idea y yo me incorporé un poco más tarde, o sea, cuando yo me incorporé al estudio ya estaba toda la muestra recogida, o sea, ya todos los participantes habían respondido a los cuestionarios, pero sí, se intentó buscar un poco un perfil más general, se pidió también ayuda a albergues y asociaciones de peregrinos, ¿no? Para que hicieran un poco de difusión sobre el estudio, ¿no? Entonces se ha intentado coger un perfil de peregrino común, ¿no? General. ¿Y os inspiró un poquito ya algún estudio previo o es que también a lo mejor había peregrinos en el propio equipo? ¿Cómo fue el tema? Sí, Albert Feliu sí que ha hecho el camino bastantes veces y también desde diferentes puntos y con diferentes distancias, ¿no? Entonces sí que surge un poco de su interés personal. Luego el resto del equipo, ¿no? Que también estaba, por ejemplo, Javier García Campayo en el equipo, que creo que lo has mencionado. Bueno, y también diferentes investigadores que también les interesa mucho el tema del Camino de Santiago y no había otros estudios, ¿no? Al menos con muestra española, ¿no? Porque sí que ves que hay estudios que se han hecho con otros peregrinajes en otros países, ¿no? Pero a nivel del Camino de Santiago, estudios, ¿no? tan rigurosos como el nuestro, ¿no? Que sigue un poco una metodología que se suele seguir en las ciencias de la salud, ¿no? Porque comparamos dos grupos, ¿no? Un grupo que hacía el Camino de Santiago y otro grupo que decidía irse de vacaciones, ¿no? Entonces comparábamos los efectos en ambos grupos, ¿no? Para ver si realmente los cambios se producen por hacer el Camino de Santiago o también se pueden producir en unas vacaciones comunes, ¿no? Entonces ya no serían unos cambios específicos del camino, ¿no? ¿Y qué rutas elegían la mayoría de los participantes? Seguramente que también preguntasteis eso, ¿no? ¿Qué rutas vais a hacer o qué días? ¿Si va a ser más largo o menos largo? ¿Cómo fue eso? Sí, pues la media de días caminados era una media de 10 días, pero bueno, también había gente que caminaba más, gente que caminaba menos. Y en cuanto a las rutas, sí que la mayoría hacían el camino francés o el camino del norte, algunos también el portugués, sí que había variedad, pero bueno, sobre todo estos tres eran los que más salían, ¿no? Ujú. En el artículo de Patricia, por ejemplo, también mencionas sobre todo que, bueno, mencionas esos dos caminos, el del norte, por lo menos como un reto, ¿no? Porque es un poquito el más complicado, de los más generales. Luego, claro, si nos empezamos a meter ya por zonas de montaña, el lebaniego y todo eso, me parece que ya es brutal. Pero de los más generales, el del norte, el primitivo, tiene fama de ser de los más duros, que es el que hice yo el último, y sí, tiene zonas durillas. ¿Cómo, perdona? El que sale de Oviedo, el primitivo, El que sale ¿no? de Oviedo, sí, el primitivo que va por bastante montaña. Sí. ¿Tú qué haces el camino por etapas o estás haciendo uno mismo, por ejemplo, el francés y vas en diferentes épocas o vas cambiando de camino? Pues hice el camino francés como hace 20 años, una cosa así, ¿no? Cuando decimos que siempre hay como un propósito, algo, ¿no? Que te mueve hacia este viaje interior, pues una razón personal. Bueno, pues en esa época, hace 20 años o así, había sacado el PIR, ¿no? Que es una oposición un poco complicada. Y entonces, pues después de tanto tiempo de estudio, pues era como, quería como salir, ¿no? Como al mundo, a la naturaleza. Y hice unas etapas desde San Juan de Piedepuerto en Francia hasta Burgos, creo recordar. Y bueno, ese era el camino como más, que tenía más
memoria, ¿no?, emocional y académica, porque, bueno, es el que realmente compone la ruta, ¿no?, como más clásica y también, pues, por su riqueza cultural y demás. Y yo, siendo de León, pues me apetecía, ¿no?, también observando desde pequeña todos los peregrinos, que ahora además les veo cuando voy a mi ciudad y les veo con mucho cariño, ¿no?, incluso les saludo, pues, bueno, me hacía ilusión, ¿no?, ver el camino que pasaba por mi ciudad. Y luego, pues como otra razón personal, porque esto va todo quizá de motivaciones, pues después de la pandemia, también después de tanto encierro, ¿no?, como la oposición, pues me apetecía hacer el Camino del Norte, porque también tengo raíces asturianas y entonces elegí Asturias en el Camino del Norte con otra compañera y luego al año siguiente se unió otra amiga durante, pues, bueno, pues ya te digo, 5 o 6 etapas, no mucho, pero es verdad que tampoco, ¿no? Yo creo que como todo en la vida no hay que abusar y el camino, como bien lo describes, el del norte es duro y quizá, bueno, tampoco la preparación era la adecuada y con 5 o 6 etapas, pues en nuestro caso nos conformábamos. Y este año, con otra amiga más que también se sumó, nos fuimos al País Vasco, concretamente a Guipúzcoa, y empezamos en Irún y llegamos hasta Guernica. Y la verdad me pareció también apasionante, ¿no? Y yo creo que el Camino del Norte pues tiene algo de seductor, ¿no? Por todo el componente de paisaje, pues casi, ¿no?, inabarcable y bello, ¿no? Y por ese también sensación de falta de control, pues porque el tiempo cambia a la mínima, o sea, no hay una preparación, todo puede ser planes que hay que improvisar y yo creo que eso también enseña mucho de aprendizaje, ¿no?, para el ser humano, esa sensación de que, bueno, que hay que fluir con lo que la naturaleza, en este caso del norte, ¿no?, también te ofrece. Y, bueno, y también por la riqueza cultural y luego porque te sorprende lo poco transitado que está, que también, vamos a decirlo, preparar el Camino de Santiago en agosto, irte al Camino francés, aparte de que hace mucho calor, pues también es verdad que el clima del norte es más llevadero para caminar en verano y luego también está menos transitado y con eso pues tienes más posibilidades si optas por albergue, ir de albergue y si optas por un hotel, que es más nuestro caso, aunque sea más económico, pues también encuentras opción, ¿no? Claro, porque aquí estás mencionando, por ejemplo, el paisaje, la belleza del paisaje, sobre todo el de Asturias, el norte. Creo que eso es uno de los motivos que más comunicaba a la gente cuando empezasteis a hacer el estudio, ¿no? Les planteasteis unos test y les preguntasteis por los motivos. Había gente que directamente lo que quería era caminar, ver la naturaleza, buscarse a sí misma. ¿Qué es lo que más diferencia la experiencia del que busca, o sea, las motivaciones del que busca la experiencia de peregrinaje con otro tipo de vacaciones, de viajes, de turismo? Sí que nosotros preguntamos un poco las razones, ¿no?, por las que decidían hacer el Camino de Santiago, ¿no? Y les dábamos varias opciones y cada persona podía indicar más de una, ¿no? Y sí que la mayoría indicaban que hacían el Camino de Santiago por motivos de crecimiento personal. También salió bastante el ocio, el placer, también el interés cultural, ¿no? Eran como temas que salían sobre todo, ¿no? Y quizá esto es diferente, ¿no?, a las personas que deciden ir de vacaciones, ¿no?, que quizá también a veces, ¿no?, las vacaciones también son algo, puede ser, ¿no?, en familia, en amigos, ¿no?, y también tienen un componente diferente, ¿no? Aunque, bueno, también, por ejemplo, el tema de desconectar de la rutina sí que es algo común, ¿no?, en personas que deciden vacaciones versus las personas que deciden ir al Camino de Santiago, ¿no? ¿Y cuántas de esas personas tienen motivaciones religiosas? Porque me cuesta mucho encontrar una persona que lo reconozca. A lo mejor es porque es algo muy personal y no, bueno, Sí, saben pues que es algo polémico también a veces, que, bueno, da pie sí. a discusiones. Tengo ¿Cuánta aquí gente lo...? el gráfico, ¿no?, porque eran muchos motivos, entonces me pongo aquí el gráfico para mirarlo y mira, justo motivos religiosos, pues no más de 20 personas dijeron que tuvieran motivos religiosos para hacer el camino, pero sí que es verdad que también les preguntábamos
una de las opciones eran motivos espirituales, ¿no? Y en cambio, motivos espirituales sí que un poco menos de un 40% de las personas sí que indicaron tener motivos espirituales, ¿no? Entonces, bueno, quizá también la religiosidad, espiritualidad muchas veces está conectada y quizá hoy en día mucha gente, quizá también más joven, tienda más hacia lo espiritual que hacia lo religioso, ¿no? Que puede ser un factor también común entre ambos, ¿no? Sí, yo estoy muy, muy de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Estíbaliz, que es verdad que no encuentras, quizá, aunque a priori pareciera que es un camino, obviamente, que tiene un componente y una tradición religiosa, pero es inevitable que al final la gente conecte con algo espiritual, ¿no? Porque, para empezar, el número de iglesias que también son frecuentes, que te invitan un poco a pararte y a pensar. La sensación de que te estás enfrentando pues o al silencio, porque aunque vayas acompañado hay mucho rato también de soledad y de silencio, y también bueno, esa adversidad de hacer deporte, llevar tu cuerpo al límite, de sufrir, ¿no?, de alguna forma, aunque sea con un refuerzo posterior, pues también te invita a plantearte y a reflexionar sobre tu vida, ¿no? Como bien has dicho, al final todos que nos vamos de vacaciones o nos vamos a hacer un camino buscamos desconectar, pero también buscamos momentos de reflexión, y creo que el Camino de Santiago ofrece ese punto espiritual porque inevitablemente te haces preguntas, porque tiene implícitamente un componente existencial, casi si me apuras, ¿no? Estar atravesando esa travesía, renunciando un poco a lo esencial, estando con una mochila a cuestas. O sea, es inevitable que te preguntes un poco por el sentido de tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que la gente, aunque inicialmente no lo haya elegido, tiene un componente espiritual manifiesto, ¿no? Sí, de hecho, en tu artículo, Patricia, ya lo comentas, ¿no? Esa vuelta un poco a lo esencial, a prescindir de comodidades y de lujos, por decirlo de alguna manera. Sí que algunos tenemos muchos lujos, pocos tenemos algunos. Pero sí, Ana, simplemente una mochila, lo puesto, lavar la ropa por la tarde y poco más, ¿no? Y eso también nos conecta a veces. Lo que tiene es que mi sensación es que nos iguala a casi todos los peregrinos, que es un poco Sí. lo que más me gusta, porque allí no hay, yo qué sé, un ingeniero, un obrero, simplemente somos peregrinos en ese momento, ¿no? Por eso quizá también es muy fácil empatizar con todo el mundo. Sí, es verdad que es algo como muy democrático, ¿no? Aunque cada uno lo elija luego hacer por su capacidad económica, ¿no? Y haya gente que quizá, oye, pues pueda permitirse un camino más de lujo frente a otras personas, pero hay algo como efectivamente, como muy natural, ¿no? Muy de ponernos a todos en esa, digamos, en ese deber diario de cumplir con el propósito que es acabar la etapa, ¿no? Entonces, yo creo que eso también está muy bien, y ahí no hay personas que, digamos, sean más por llegar en menos tiempo, sino que todo el que llega, ¿no?, es como bienvenido, y hay como una fraternidad de qué bien, pues has llegado a tu manera, pero aquí estás, y vamos ahora pues en esas cañas o lo que sea de final de tarde a compartir la experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo efectivamente de mucha también componente social que favorece, ¿no?, que te enganche, porque puedes conocer gente, puedes afianzar vínculos con la gente que llevas desde el inicio, ¿no? Sí, sí. Si vas con amigos es como una manera, yo tengo como la hipótesis de que cuando uno camina y como va mirando hacia el horizonte, pues se abre más, ¿no? Es como un poco también como el BlaBlaCar, ¿no? La gente que hemos utilizado BlaBlaCar, que de repente te cuentas la vida y dices, pero si estoy aquí con unos desconocidos, pero es que como estás como mirando simplemente el horizonte, pues que no hay defensas activadas, uno fluye y empieza a hablar, ¿no?, sin filtro, y allí te cuentas la vida en verso. Y creo que hay, bueno, también un componente de compañerismo cuando uno va con alguien que obviamente tiene que acabar el camino más o menos a la vez que tú, y también pues es mutuo, ¿no?, el que estés pendiente de esa persona y esa persona esté pendiente de ti. Y luego en un mundo muy solitario, muy individualista, ¿no?, pues también se agradece otra vez pues volver a, pues, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasa? ¿Estás lesionado? ¿No? Yo que vivo en Madrid, en una ciudad tan impersonal a veces, ¿no? O lo que se está convirtiendo en las grandes ciudades, no solo Madrid, en general, donde pues casi la gente no se saluda, ¿no?, ni con sus vecinos, donde
hay una sensación de extrañeza porque siempre es como un poco, ¿no? Una sensación de mirada hasta cuando te subes a un autobús, ¿no? De que ya casi ni se saluda, pues ese buen camino, ¿no? A un extraño y detenerte simplemente a decir, oye, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Necesitas algo? Yo creo que es realmente ir en contra de lo que nos estamos convirtiendo, ¿no? Entonces me parece que también es muy sano esa parte. Y Sí. eso, sí, perdona, sí. Iba a decir un poco en línea de lo que comentaba Patricia, ¿no? Bueno, dos puntos me han venido a la mente mientras hablabas, ¿no? Que nosotros evaluamos también una de las variables es el desapego, ¿no? Es decir, el no aferrarse, ¿no? a las cosas materiales, y lo evaluamos antes y después del camino, ¿no? Y sí que vimos que las puntuaciones habían cambiado, ¿no? Después del camino la gente tendía a aferrarse menos, ¿no? a los objetos materiales, ¿no? Y luego también, por otro lado, ¿no? En línea con lo que decía Patricia, el tema de la parte social, ¿no? Creo que es algo muy importante, y nosotros en el estudio tenía dos partes, ¿no? Una parte cuantitativa en la que pasamos unos cuestionarios predefinidos con unas opciones de respuesta cerradas, pero luego en la parte cualitativa, que es más pues una pregunta abierta en la que los peregrinos podían responder libremente, aquí sí que salía mucho el tema de la conexión, ¿no? La conexión con los otros peregrinos, ¿no? Eso, el poder hablar, ¿no? con personas de diferentes países y contarte la vida, ¿no? Como si te conocieras de toda la vida, ¿no? Y también es interesante también aquí un poco el desapego, ¿no? Porque sabes que vas a contarte la vida con una persona que igual probablemente no vas a volver a ver, ¿no? Bueno, igual le sigues viendo en el camino e igual mantienes un poco la relación, pero también un poco por experiencia propia, porque yo también hice el camino hace justo en 2025. Es verdad, ¿no? Que hay veces que te vas encontrando con la gente, vas hablando, pero yo no he mantenido contacto con nadie, ¿no? Después del camino, ¿no? Entonces también es interesante esa parte, ¿no? De la apertura, ¿no? Que quizá en las grandes ciudades no te encuentras con alguien en el autobús y de repente le cuentas tu vida, ¿no? ¿Cuál hiciste tú esta vez? Yo hice el portugués desde TUI. Sí, de hecho yo lo hice un poco, cuando yo empecé a colaborar en el estudio de Albert Feliu, yo no había hecho el Camino de Santiago, y fue un poco a raíz de involucrarme en el estudio, de leer, también de tener a Albert al lado, ¿no? Que es muy motivador, sí que decidí hacerlo el año pasado. Luego te preguntaré si vas a repetir o no, pero por ahora vamos a continuar. Quiero antes, ahora que sale lo de la conexión entre peregrinos, entre la gente, ya un poco una opinión de vosotras dos como psicólogas. A veces surgen parejas, incluso. O sea, hay, bueno, ligues hay unos cuantos, pero incluso parejas. Yo siempre dije, me parece tremendamente peligroso. Más que nada porque es una experiencia muy intensa. Estás, yo qué sé, 10 días, 20, 30, los que sea, compartiendo espacio con una persona, pero en el que estás de buen humor siempre, o casi siempre, porque estás de vacaciones, estás... Es muy fácil empatizar con todo el mundo porque tenemos todos los mismos objetivos y los mismos problemas, pero luego en una pareja va a venir el día a día, van a venir los trabajos, los jefes, los compañeros, las facturas, y ya vamos a ver una cara completamente diferente de esa persona. Entonces, de verdad puede surgir, o sea, puede funcionar algo así, que me supongo que hay casos de todo tipo, pero ¿no os parece demasiado peligroso? O peligroso en el sentido de que es muy arriesgado cuando a veces escuchas de gente que se va a vivir a otra punta del país, incluso a otro país directamente, porque ha conocido al amor de su vida en el Camino de Santiago. Es una pregunta nada más. Así como eso ya es opinión, ¿eh? Es opinión. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque yo conozco, bueno, no son amigos míos, pero sí amigos de amigos, que una situación como la que comentas, ¿no? De un chico holandés conoce a una chica española,
haciendo el Camino de Santiago y actualmente ya llevan pues bastantes años juntos y el holandés vive en España, ¿no? Entonces, bueno, también quizá hay casos, ¿no?, que se conocen en el camino y luego eso no va más, ¿no? Pero bueno, al final es como alguien que se conoce, ¿no?, viajando, ¿no? También es similar, ¿no? Y tiene sentido lo que comentas, ¿no? Que también ves una parte, pero no ves la otra parte, ¿no?, que es en el día a día, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Como quizá con no idealizar los inicios de la pareja, pero bueno, independientemente de donde la conozcas, es verdad que me parece algo bueno que puedas tener en esa persona que conoces unos intereses previos comunes, ¿no? Pues que ya es un buen inicio, entre comillas, conocer a alguien en un viaje, sabes que eso te une en esas aficiones, en esos hobbies, pero también diría algo que a lo mejor no lo hemos tocado, ¿no? Que es el momento de vulnerabilidad emocional que las personas pueden tener cuando hacen el camino, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues si queréis luego hablamos un poco del estudio Estíbaliz, en qué se redujo realmente, porque claro, podemos hablar de, porque ahora hay mucha confusión, ¿no? Hay confusión entre la salud mental y el bienestar emocional. A veces cuando se habla de salud mental, pues se está hablando de estas variables más light, ¿no? De bienestar emocional, de crecimiento personal. Entonces yo creo que no hay que confundir, porque es verdad que hay gente, aunque quizá es minoría, pero también se observa en el camino gente como muy dañada, ¿no? Y muy además se ve, ¿no? Porque también hay como algún albergue, ¿no? Por lo menos yo me encontré con un tinte también de estar abierto a personas un poco vulnerables, y entonces ahí hay unas confusiones un poco extrañas. Y entonces creo que esto también hay que decirlo, ¿no? Que cuando también uno se enamora o cuando uno pues está dispuesto a conocer a alguien, pues lo ideal es hacerlo también en un buen momento, ¿no? Como de estabilidad emocional, entre comillas, ¿no? Y en el camino, pues como en todos los contextos de la vida, pues también hay gente, como digo, como en una época muy vulnerable que quizá ha elegido esta opción y no está mal, pero que también hay que, bueno, pues también ver un poco el impacto y obviamente apostar, ¿no? Porque es un desafío muy grande, igual hay que hacerlo en un no tan mal momento, ¿no? Sino en un momento un poquito más de equilibrio, ¿no? Creo que, no sé, Estíbaliz, ¿tú qué opinas o qué te encontraste en vuestra investigación, ¿no? Con gente dañada, quizá Sí, demasiado, ¿no? Previamente. pues justo esto que comentas, ¿no? Es muy interesante y curioso a la vez, ¿no? Porque una vez que teníamos los datos, ¿no? Pasamos cuestionarios, ¿no?, a un grupo de 400 peregrinos antes de hacer el camino, justo después de hacer el camino y a los 3 meses, ¿no?, en el que evaluamos variables, pues entre otras el afecto negativo, ¿no?, pues como emociones de nerviosismo, miedo, también síntomas de ansiedad y depresión, es decir, bueno, eran síntomas, es decir, no personas con ningún diagnóstico, ¿no?, sino simplemente si te sientes pues más triste, más ansioso. También evaluamos el estrés, luego la parte positiva, ¿no?, que era el afecto positivo, la satisfacción con la vida, la felicidad subjetiva, bueno, entre otras variables. Pero lo que voy a decir, ¿no?, que nos resultó muy curioso es que también se pasaron los mismos cuestionarios al grupo que decidía irse de vacaciones, ¿no?, que en este caso era un grupo de unas 70 o 100 personas, no recuerdo bien, y quizá, bueno, la muestra también puede estar sesgada, las investigaciones también tienen limitaciones, pero lo curioso es que nosotros encontramos cambios, ¿no?, en el grupo de peregrinos, ¿no?, de cambios desde antes de hacer el camino a después de hacer el camino, ¿no?, como también podemos encontrar cambios en el grupo de vacaciones. Pero lo curioso es que si comparábamos el grupo de vacaciones con el grupo de peregrinos antes de realizar el camino, había una diferencia en que el grupo de peregrinos estaba peor, ¿no? Es decir, puntuaba más ansiedad, estrés, síntomas de depresión, tenían más afecto negativo, tenían menos felicidad, ¿no? Entonces también es curioso, ¿no?, cómo partían de puntos diferentes, ¿no? También, repito, ¿no?, al final el grupo de vacaciones era un grupo de unas 70, 100 personas, el grupo de peregrinos unas 400, también, bueno,
hay limitaciones, ¿no?, en cuanto a la muestra, pero sí que luego cuando yo fui a hacer el Camino de Santiago, sí que es verdad que me encontraba, ¿no?, con este perfil de gente que no estaban, ¿no?, en su mejor momento, ¿no? Por ejemplo, pues nos encontramos con un chico, no sé si era de República Checa o no sé dónde, que estaba haciendo el camino porque su mujer había fallecido, ¿no? Entonces decidí hacer el camino en este momento, ¿no? O sea, luego es verdad que también te encuentras grupos de amigos que hacen el camino porque les apetece, ¿no? Pero sí que es verdad que había un perfil de peregrinos que también un poco decidían hacer el camino en este momento, ¿no?, por un tema más personal, ¿no? Entonces entiendo lo que comentas, Patricia, ¿no?, en relación a conocer a la pareja en el camino, ¿no?, que quizá no es tampoco representativo de la vida de las personas, ¿no?, en el momento en el que están haciendo el camino, ¿no? Me llama la atención porque yo también conocí precisamente a un chico checo que lo hacía el camino, hizo toda la Vía de la Plata desde Cádiz, porque era el sueño de su padre, que acaba de fallecer también, y lo hizo él por su padre. Y claro, llegó a Santiago y eso fue, imagínate, el mar de lágrimas, pobre hombre, ¿no? Pero claro, sí, es una motivación más. Sí, sin Y duda. bueno, sí, historias de todo tipo, ¿no? Es cierto que, bueno, puede que la gente te lo cuente o no, a veces no quiere contar, evidentemente, cada uno está libre, es libre. Pero sí que me llama la atención ese test anterior en el estudio que decís que había más desempleados dentro de los peregrinos, gente con menos años de educación, por ejemplo. Claro, lo del desempleo a lo mejor simplemente es que es un modo de vacaciones también más barato. Es posible que también venga por ahí, ¿no? Pero sí que me llamó esa la atención un poco porque hasta qué punto las circunstancias socioeconómicas pueden no contaminar, no sé cómo decir la palabra, sino viciar un poco los resultados luego de la investigación, ¿no? Y luego vi que ya lo ponéis también eso, ¿no?, en las Claro. propias limitaciones. Eso es, ¿no? Al final es un sesgo, ¿no? Este era el primer estudio que se hacía, ¿no?, de este tipo, y sí que es verdad, ¿no?, que si en el futuro se quiere hacer un estudio también tendría que ser diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, normalmente cuando haces un estudio de este tipo, ¿no?, de comparar dos grupos, tú en medicina, ¿no?, se hace, ¿no?, pues un grupo les das, por ejemplo, un medicamento y al otro grupo les das un placebo, ¿no? En este caso, el placebo, entre comillas, serían las vacaciones. Claro, realmente tú, si quieres hacer bien el estudio, no tienes que decirle a la persona qué está tomando, ¿no? No sabes si está tomando la medicina, que sería hacer el camino, o está tomando un placebo, que es hacer vacaciones. Pero claro, es tan difícil controlar eso porque tú no puedes coger a un grupo de personas y decirles, bueno, te puede tocar o hacer el Camino de Santiago o otra cosa, ¿no? Y ¿cómo haces eso, no? Tampoco es ético, ¿no? También, claro, ¿quién se paga, no?, las vacaciones, quién se paga el camino. Entonces es verdad que a la hora de hacer investigación, ¿no?, sobre todo en ciencias sociales, también es bueno, ¿no?, donde queremos ser muy concretos, evaluar todo bien, pero a veces también la propia vida tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, sí que a nivel metodológico se podría plantear, ¿no?, controlar quizá estas variables de otra forma, pero bueno, para ser, ¿no?, el primer estudio con muestra española que se hace de este tipo es como el inicio, ¿no? Y quizá ya en el futuro pensemos otras formas, ¿no?, de que no haya estos sesgos, ¿no? Quizá equiparar un poco, ¿no?, o buscar un grupo de vacaciones que sea más similar al grupo de peregrinos, ¿no? También para luego poder comparar, porque es verdad lo que dices, ¿no?, que quizá, claro, el hecho de que haya más desempleados también es un perfil diferente, ¿no?, al grupo que se va de vacaciones. Entonces luego es difícil comparar, ¿no? Pero bueno, también un poco viendo en perspectiva los resultados que hemos obtenido, sí que coinciden un poco con lo que se ve, ¿no?, en la realidad cuando haces el Camino de Santiago, ¿no? Y tú, Patricia, en tu experiencia como psicóloga clínica y tal, ¿te encuentras a gente que te dice,
ay, tengo que volver al camino o hacer un viaje o porque me ayuda a desconectar. Algo tan concreto como el camino o simplemente tomar unas vacaciones y punto. ¿Pero hay alguien que te haya comentado lo del camino alguna vez? Pues la verdad, buena pregunta. Y ahora no me está viniendo, bueno, sí que conozco, ¿no? Personalmente el equipo del Hospital de la Princesa, de mis compañeras de psicología, que hacen un grupo con mujeres con cáncer de mama, por ejemplo, y tienen ya una trayectoria de hacer el Camino de Santiago en este perfil de mujer y que parece que, bueno, es beneficioso pues, por todo lo que estamos hablando, ¿no? Por el beneficio físico, la sensación de autoeficacia, ¿no? De haber atravesado una enfermedad y ver que tu cuerpo responde. Luego también pues la conexión con la naturaleza y el compañerismo y obviamente el valor de grupo. Y quizá en ese contexto, ¿no? Quizá de enfermedades como el cáncer o como otro tipo de enfermedad, también me suena algún paciente que ha tenido cáncer de colon, con colostomía, con la bolsa, que había hecho el Camino de Santiago. Y yo creo que tiene un verdadero valor, ¿no? Porque cuando has atravesado una enfermedad y has vivido, ¿no? Tantos meses de estos tratamientos y de esa dureza, pues de repente también tiene algo de libertad, ¿no? El camino, no sé, como de sensación de que, bueno, que puedes con todo, ¿no? Y que te sientes libre. Pero así como algo reiterado, la verdad es que ahora que lo preguntas, ¿no? Y me parece que después del estudio de Estíbaliz puede ser oportuno empezar a recomendar el camino, ¿no? Como ahora se está hablando mucho pues de la recomendación, obviamente, del deporte, del ejercicio físico y quizá, ¿no? Podría ser hasta terapéutico empezar a diseñar una campaña, no sé, Estíbaliz, ¿cómo lo ves? Desde las consultas de salud mental, sobre todo, insisto, en una época quizá no excesivamente dañada, ¿no? Porque creo que ahí puede haber un riesgo, porque lo he percibido a la hora de hacer el Camino de Santiago, personas que quizá puede ser hasta contraproducente, ¿no? De alguna manera, pero cuando hay más o menos cierto equilibrio, me parece que, a pesar de haber salido de una situación difícil, creo que puede estar muy bien, ¿no? Como plantearlo, como prescripción, ¿no? Como prescripción. Tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? También creo que podría ser positivo, ¿no? Promover a personas, ¿no? Que quizá han estado mal o tienen más tendencia a estar mal, ¿no? Pero también elegir, ¿no? En qué momento se hace, porque es cierto, ¿no? Que el camino tiene muchos elementos que pueden ser terapéuticos, ¿no? Y elementos que se ha visto que son buenos para la salud mental, ¿no? Como puede ser la parte de las conexiones sociales, también la conexión con la naturaleza, el ejercicio físico, ¿no? Entonces sí que tiene algunos elementos positivos, pero también, como bien dices, Patricia, quizá si no estás en un buen momento, no vas a ser capaz de aprovechar estos elementos, ¿no? Porque si, por ejemplo, no lo sé, me imagino, ¿no? Como una persona que está en este momento, ¿no? Con una depresión muy grande, ¿no? Pues quizá si esa persona va sola a hacer el Camino de Santiago, quizá está en su cabeza rumiando, no conecta con otras personas, me lo invento, ¿no? Se compara con otras personas, ¿no? Entonces quizá también sería interesante, ¿no? Como encontrar el momento, ¿no? Porque sí que igual puedes tener una época que estás más triste, con más ansiedad, y ahí quizá, pues sí, ¿no? Pero no me imagino, ¿no? Una persona con una depresión mayor haciendo algo que pueda aprovecharlo al máximo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Estíbaliz, a mí me llama mucho la atención de vuestro estudio el tema del mindfulness, ¿no? No sé si también lo quieres compartir, el tema de la aceptación y lo que no eso simboliza, porque ahora recomendamos mucho estos ejercicios de meditación, de escucha, pero hay personas que le gusta la meditación en movimiento, ¿no? Porque no todo el mundo le encanta ponerse 10 minutos un audio en casa. Hay gente hasta que yo veo pacientes que les pone especialmente nerviosos, ¿no? Y quizá esto que habéis investigado de este mindfulness o meditación en movimiento me parece muy interesante, la verdad. Sí, hablas del mindfulness, ¿no? En el estudio, bueno, el mindfulness puede ser, ¿no? Como la
la capacidad que tenemos de prestar atención al momento presente, pero también puede ser un estado, ¿no?, de un momento. Y el estado de mindfulness se puede promover, ¿no?, como dices, a lo largo del camino, ¿no?, cuando la gente va fijándose, ¿no?, en por dónde vas pasando, en cómo te vas moviendo. Entonces, bueno, sí que hemos obtenido nuestros resultados de que mejora, ¿no?, la capacidad esta de mindfulness, ¿no?, de prestar atención a lo que va sucediendo momento a momento y sin juzgar la experiencia, ¿no? Es que eso es tal cual, ¿verdad, Jorge? ¿No? Lo de Sí, sí, seguir sí. la flecha, ¿no? Seguir la flecha, ya está. Sí, es la flecha. Es cierto que muchas veces pues sigues la flecha porque hay momentos de soledad, pero luego también te encuentras con mucha gente y lo que haces es prestar atención plena a lo que te están contando, porque es una experiencia que, bueno, a lo mejor soy yo, habrá gente menos curiosa o menos. A mí me parece muy interesante la oportunidad de conocer, por ejemplo, este último camino. Conocí a una mujer que me dijo, una mujer americana que me dijo: mira, yo soy de Minnesota y sé que para vosotros es algo excepcional, te lo voy a contar. Yo bailé con Prince. Y yo, ostras, eso me lo tienes que contar. Claro. Dice, para nosotros es un vecino más, pero claro, os digo a vosotros, bailé con Prince, que para vosotros es una estrella internacional intocable, pues os encanta. Y yo, sí, pues ahora, o sea, todo el mundo tiene algo, algo excepcional, algo o no excepcional, da igual, pero que es interesante desde un punto de vista humano y le prestas atención plena. Y si además en el caso de que intentas practicar un idioma, pues ya estamos llevándolo a otro nivel también, ¿no? Y sí, Sí, la verdad es que lo que cuentas de los americanos es un mundo aparte, ¿no? Porque aparte les ves cómo suben esas montañas, ¿no? En este caso en Guipúzcoa, y decías, pero bueno, claro, es que viven en estados que están continuamente de montaña en montaña, ¿no? Y tienen muy interiorizado lo de la naturaleza como algo, ¿no?, que se van a acampar el fin de semana, no ven el riesgo, ven un animal y conviven y no se asustan, es que están como hechos de otra pasta. Y luego lo que les llama la atención para hacerse unas vacaciones viniendo desde tan lejos y repiten, ¿no? Es como adictivo, ¿no? Hay un punto también de adicción, ¿no?, sana en el Camino de Santiago, y gente, pues quizá la más valiente o con más capacidad física, efectivamente, que no tiene aversión al riesgo, ¿no? Yo creo que también hay muchos perfiles de peregrinos distintos. Sí. Pero a mí me llama mucho la atención lo que dices de la atención plena y luego también el no estar con el móvil, ¿no? Yo creo que podemos conversar y podemos prestar atención, como bien decía Estíbaliz, porque no estamos con el teléfono, ¿no? Yo decía, bueno, es que si estuviéramos haciendo el Camino de Santiago como caminamos por la calle en el día a día, bueno, estaríamos chocándonos, ¿no? Bueno, tirándonos al precipicio directamente. Pero... Sí, tiene sentido lo que dices, ¿no, Patricia? Y también quizá el mindfulness también se fomenta porque al final haces algo nuevo, ¿no? Que al final todo es nuevo, ¿no? Como la gente es nueva, los paisajes son nuevos, todo al final, ¿no? Estás como más atento, ¿no? Y tienes que estar siguiendo la flecha, porque hay veces, ¿no?, que sigues un poco por donde va la gente, pero quizá hay momentos en los que no hay gente, entonces tienes que estar atento de que si hay un lugar, ¿no?, que está un poco confuso, a ver por dónde vas, ¿no? Entonces también es esa capacidad, ¿no?, de estar atenta, que quizá en el día a día, como ya vamos un poco siguiendo el camino que hacemos cada día, ya te lo sabes de memoria, entonces al final desconectas, ¿no?, porque es un poco lo de cada día, ¿no? Entonces sí que es verdad, ¿no?, que se aumenta esta capacidad de atención, ¿no? Total. Lo que decís, por ejemplo, de utilizar esto como terapia, claro, fuisteis un poco a temas de depresión, pero habrá otras condiciones psicológicas y tal que sí que se podrán ver muy beneficiadas a esto, ¿no? No únicamente la depresión. Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, aunque no es únicamente psicológico, hace unos meses entrevisté al responsable de la asociación Discamino, que facilitan el camino a personas con diferentes tipos de discapacidad. Incluso llevaron a alguno con la propia cama. Fueron todo el camino con la cama, que no podían salir de una cama esa persona. Y decía que el beneficio para esas personas era algo espectacular, que salían renovados, que ya iban con una ilusión, claro, se ven que pueden hacer algo que pensaban que era imposible para ellos y de repente lo hacen
y vuelven completamente cambiados. Entonces, a lo mejor sí que se puede plantear como terapia, ¿no? En algún tipo de, o por lo menos, claro, supongo que hay que mirar cada caso individual y luego a partir de ahí evaluarlo, ¿no? Es lo que supongo que haréis, es lo que haréis en una clínica, en una consulta, ¿no? Ujú. Sí, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que además cada vez hay como más cooperación entre instituciones, ¿no? Yo he visto como, por ejemplo, desde la salud y la cultura cada vez hay más iniciativas en común. Quizás sería bueno pues empezar a unir la salud pues con este componente también cultural, o Camino Santiago, ¿no? Como más institución, ¿no? Y empezar como a meterlo dentro de las pues, posibilidades terapéuticas que tenemos a la hora de prescribir, y lo que dices tiene todo el sentido, ¿no? La gente cuando, digamos, sale de su atmósfera cotidiana, que puede ser de dolor, de enfermedad, de mucha limitación, y se da cuenta de que puede, ¿no? Hacerlo a la manera de cada cual. Yo creo que hay algo del Camino de Santiago que es, como decíamos antes, democratizado a todos los bolsillos, y también debería de ser democratizado, ¿no? A todas las posibilidades, ¿no? Físicas, pues de límites, y poder ser adaptado a eso, ¿no? Yo creo que efectivamente no debería de haber excusa, ¿no? Para poder, si uno tiene el interés, tener esta experiencia, ¿no? Sí, yo coincido con lo que dice Patricia, ¿no? Que al final también es que cada uno puede hacer el camino a su manera, ¿no? Por ejemplo, hay gente que prefiere ir a albergues, levantarse muy pronto para llegar a tiempo para el siguiente albergue, o quizá hay gente que prefiere tomárselo como con más calma, o incluso nosotros también veíamos, ¿no? Grupos de personas mayores que en algún momento necesitaban, ¿no? Que un taxi les fuera a recoger, ¿no? Porque no podían más, ¿no? O igual de ese grupo, pues 3 podían continuar y 2 personas cogían un taxi para ir al siguiente pueblo, ¿no? Entonces también saber, ¿no? Las limitaciones y poder adaptarlo, ¿no? Sí, total. Sí, y ya un poquito al hilo de todo esto, ya hablamos de cómo, de qué punto partían muchos de los peregrinos, pero ¿cómo llegan al Camino de Santiago? ¿Qué beneficio les produce al final a los peregrinos? Pues nosotros lo que encontramos en el estudio, ¿no? Era que se reducía el afecto negativo, también los síntomas de ansiedad, depresión, también el estrés disminuye y aumenta el afecto positivo, ¿no? Las emociones positivas, también la satisfacción con la vida, la felicidad subjetiva. Luego también, como comentábamos, ¿no? El mindfulness, pues después del camino sí que los peregrinos vuelven con una capacidad mayor de prestar atención, ¿no? Y también esto luego se mantiene a los 3 meses, ¿no? Porque volvimos a pasar el cuestionario 3 meses después de que hubieran terminado el camino. Quizá no todos los beneficios se mantenían, pero sí muchos de ellos, ¿no? También algo interesante, ¿no? Que no he mencionado, también medimos, ¿no? la vida basada en valores, ¿no? Es decir, la capacidad de identificar cuáles son los valores de cada uno y vivir en base a ellos, ¿no? Y esta fue una variable interesante, ¿no? Porque encontramos que esta variable era un poco la que podía explicar los beneficios del Camino de Santiago, ¿no? En psicología a veces hacemos estudios de mediación, ¿no? Que significa, ¿no? Que hay unas variables que pueden explicar, en este caso, los beneficios del Camino de Santiago, ¿no? Entonces sí que encontramos, ¿no? Que la vida basada en valores y esta capacidad de identificar los valores y vivir acorde a ellos era algo que se fomentaba en el Camino de Santiago, y esto podría explicar los beneficios que comentaba antes, ¿no? Como puede ser la reducción del afecto negativo, aumento de afecto positivo, satisfacción con la vida, etc. Entonces, este podría ser como un mecanismo que explicaría los beneficios, ¿no? Me encanta, Estíbaliz, lo que comentas de los valores, ¿no? Porque dentro de, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, o las terapias más novedosas en salud mental, el tema de los valores es que es básico, porque si uno tiene los valores, digamos, bien interiorizados, ¿no? El propósito por el que se levanta cada día lo tiene bien identificado, ¿no?
da igual, entre comillas, las adversidades que vengan, ¿no? Porque uno encuentra dónde agarrarse, ¿no? Yo creo que efectivamente experimentar durante el camino que uno tiene el valor del compañerismo, el otro tiene el valor de la curiosidad, el otro tiene el valor del ejercicio y el autocuidado y verlo eso como una meta, ¿no? No solo durante el camino, porque yo creo que de esto se trata, que lo que incorporas durante el camino lo puedas llevar a tu vida diaria y que no sea solo mientras haces el camino, ¿no? Una vez al año, ¿no? Sino que esos valores te sostengan a 20 de enero, ¿no? Con el lunes más triste del año, ¿no? Pues ahí también te pones en modo camino. Yo creo que eso está muy bien y sobre todo estar en la naturaleza, ¿no? Yo creo que el tema de la naturaleza y lo que supone el contacto con la naturaleza es que ya lo dice la evidencia, el estudio Estíbaliz y numerosísimos estudios, es que eso debería de ser obligatorio, ¿no? Y los fines de semana emplearlos en eso. Yo creo que otras culturas lo tienen más interiorizado. Nuestros fines de semana suelen estar más enfocados al ocio urbano, que por supuesto es necesario, pero la naturaleza debería de estar ahí, ¿no? Y vosotras ya, con vuestra experiencia como peregrinas, ¿también notasteis esos beneficios? También podéis decir, yo he experimentado lo que la conclusión del estudio también se puede aplicar a mí, o no es así. Sí, yo sí que sentí, ¿no? Como algunas de estas aspectos positivos, sobre todo también la parte del mindfulness, ¿no? Y el estar más conectado con todo, ¿no? Con la naturaleza, con las otras personas, estar menos tiempo con el móvil, ¿no? También es como que al final el día se pasaba rápido, ¿no? Y dices, uy, si llevo 6 horas sin mirar el móvil, ¿no? Y eso en el día a día no pasa, ¿no? También esta desconexión yo creo que también hace, ¿no? que tenga efectos positivos, ¿no? Y también la capacidad de superación, ¿no? Porque parece que hay días que parece que no vas a llegar, ¿no? al final, y al final llegas, ¿no? Entonces también esta capacidad de superación creo que es también relevante, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo. La verdad, yo este verano, bueno, y todos los veranos que lo he hecho, resaltaría, como dice Estíbaliz, el papel de la atención al presente, reducir las preocupaciones, ¿no? Como olvidarte un poco de ese futuro, de lo que vas a hacer, de los planes, de los objetivos, sino parar la mente, ¿no? Yo creo que para las personas inquietas mentalmente, ¿no? Yo me considero, esto de caminar es que es maravilloso porque caminar también por el propio efecto del sistema nervioso parasimpático, todo lo que representa en el cerebro, ¿no? Como, pues es que es relajante ya de forma natural. También creo que el tema de tener curiosidad por tu país, ¿no? Ya que vienen desde tan lejos y nosotros estamos tan cerca y muchas veces nos vamos también somos nosotros los que nos vamos a otros países o que tenemos ganas de conocer Asia, conocer otros continentes y dices, bueno, pero es que el Camino del Norte, ¿no? Por ejemplo, pero esta belleza, dices, pero es que soy una privilegiada de tener esto a 5 horas de mi casa, ¿no? Y simplemente escoger una mochila y ya. Y luego también reducir, pues, aunque nosotras lo hicimos un poco cómodas con correos que te llevaba la mochila a los hostales, pero porque, bueno, también teníamos problemas de espalda y demás, pero es verdad que da igual ese objetivo de hacer la maleta o la mochila para 7 días y que te da igual, ¿no? Que meter, porque es como vamos a improvisar, yo creo que es lo que más a mí me sirvió y aparte del compañerismo con 2 intimísimas amigas que las mando un saludo desde aquí, si en algún momento me escuchan, porque la verdad es que fue pues muy especial, ¿no? Todo lo que vivimos juntas. Y estamos pensando ya en el próximo verano retomarlo en Guernica donde lo dejamos, ¿no? O sea que nuestra idea es terminar el Camino del Norte así un poco a plazos, ¿no? Pero sí. Sí, ahora que comentas el tema del desapego, ¿no? Que también es una variable que estudiamos en nuestra investigación, ¿no? Es verdad, en mi caso también, ¿no? Que al principio yo estaba dudando si hacerlo con la mochila o llevar maleta y también iba con 2 amigas que al final ellas 2 iban a llevar la mochila y dije, bueno, pues yo la llevo también porque no voy a estar yo pendiente de correos, tal, y al principio sí que me da un poco de
de miedo, pero al final fue como una decisión muy, muy buena, ¿no? También por la superación, ¿no? De conseguirlo con la mochila y también por ese proceso, ¿no? De hacer la maleta, de saber qué llevas, cuánto pesa esto lo llevo pero no lo necesitaré, porque normalmente cuando haces la maleta al final metes muchas cosas que no hacen falta, ¿no? Entonces el ser capaz de desapegarte y decir, mira, es que necesito 4 cosas y no necesitas nada más, y era como al final en el camino, ¿no? Se terminó el camino y dije, uy, si no he necesitado nada más, ¿no? Y esa sensación, ¿no? De que llevas todo lo que necesitas y no pasa nada, ¿no? Si hay algo que no lo tienes, entonces esa capacidad de desapegarte, ¿no? Sí, efectivamente, improvisar, ¿no? Y luego la presión también, ¿no? Por el día a día, ¿no? En esta cultura también en la que estamos, ¿no? Me refiero también más a las mujeres, ¿no? De presión por esa perfección, por, ¿no? Como esas bellezas casi a veces como un poco impostadas, ¿no? Como que es esa naturalidad, ¿no? Por encima del todo. Me parece que también es algo a añadir y no hemos comentado. Luego la riqueza gastronómica, ¿no? El homenaje y después de tanto esfuerzo, ¿no? Que también uno se recompensa, ¿no? A sí mismo y eso, pues de premio, ¿no? Una comida como premio o una cerveza, entre comillas, como premio, ¿no? Yo creo que tiene algo también de eso me lo he ganado, ¿no? Como que también eso está bien, o yo por lo menos lo viví así, ¿no? Sí, sí que además luego parece también que la comida sabe diferente, ¿no? Después de estar Sí, tanto tiempo caminando, sabe todo más rico, ¿no? total. ¿Y cómo fue la vuelta para vosotras? Porque yo voy a decir mi experiencia de la primera vez. Después ya no me sucedió, pero yo hice el primer camino, fue también el del norte, fueron 15 días, no llegué a Santiago, pero no tenía tiempo. Pero la vuelta fue horrible para mí. Es decir, las paredes eran pequeñísimas, las de mi casa, me parece que se me echaban encima. Tenía que salir. Después era el lunes siguiente, yo llegué un viernes, el lunes siguiente, volver a la oficina. Eso fue una depresión, pero algo brutal. Fueron 2 días, también es cierto, pero, ay Dios mío, ya empezaban las llamadas de gente enfadada porque la factura no sé qué, aún no la he cobrado. No sé. Ya dije, ya he vuelto a la realidad. Se acabó ese paraíso, esa nube en la que estaba y ya he vuelto a la realidad. Nunca se olvida la experiencia, está ahí, pero esa vuelta a la realidad, ¿cómo fue para vosotras? Sí, yo también tenía como esta sensación, ¿no? Otra vez de que te abruma un poco todos los estímulos que hay, ¿no? Porque al final has estado 4 días, nada, andando, comiendo, conociendo gente, pero es volver, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Que a veces también se han quedado durante 15 días, ¿no? Entre comillas, desatendidas, entonces la vuelta es como que viene todo de golpe, ¿no? Y yo también cuando volví tenía, ¿no? Como esa necesidad de necesito andar, ¿no? Como llevamos 7 días andando cada día y volver, ¿no? Y estar tantas horas sentadas sin moverse, era como, es que necesito, ¿no? Aunque sea dar una vuelta. A ver, a mí sí, bueno, me resultó pues triste, ¿no? Siempre acabar algo que te lo estás pasando tan bien, pero yo tengo a un mentor, ¿no? De tema de viajes, que es Paco Nadal, que es un periodista de viajes, que he tenido la suerte de viajar con él en 2 ocasiones a 2 destinos, la verdad, muy inhóspitos y muy interesantes, y entonces me ha contagiado un poco ese espíritu viajero, ¿no? Y siempre dice Paco Nadal que el mejor viaje es el que está por llegar, ¿no? Entonces, quizá pues yo me he quedado con ese lema y cuando pues te quedas un poco así, pues dices, bueno, pues venga, ya queda menos para el siguiente, ¿no? O sea, yo creo que el camino no termina nunca, como bien dices, Jorge, puedes hacer el primitivo, puedes hacer el portugués, puedes hacer el del norte, puedes hacer el de la Ruta de la Plata y es como cuestión de, bueno, pues decir, oye, mientras la salud acompañe, ¿no? Bueno, y a veces aunque no acompañe, pero también se puede adaptar al momento en el que estás y siempre va a estar ahí. Y lo que decía Estíbaliz de ir a andar, yo ahora pues también estoy atravesando un proceso de enfermedad que, bueno, pues también ha sido un parón, ¿no? Un poco en mi vida y andar pues es el deporte de momento más recomendado y la verdad es que tengo la sensación de ir al retiro como el Camino de Santiago, ¿no? Porque voy a dar casi 15 kilómetros al día, o sea, una cosa
y me voy con un podcast, no voy en este caso tan acompañada, pero que me parece que un poco es la esencia, ¿no? Que si llevamos algo como peregrinos dentro, pues nunca lo perdemos, ¿no? A lo largo del año, ¿no? Yo lo vería un poco así. Sí, yo creo que sí. Ahora que estáis las dos también, siempre pregunto a las mujeres, porque yo me llama la atención que veo más gente, más mujeres de fuera que españolas viniendo sola al camino. Por lo menos en algunos caminos así fue, dije yo, me sorprende, ¿no? Y no tienen miedo ninguno. Y me he encontrado más miedo, a lo mejor también en mi entorno, de mujeres para hacer el Camino de Santiago solas, aquí españolas, que de fuera. Entonces, siempre os pregunto, ¿realmente hay algún motivo aquí para tener miedo en el Camino de Santiago? ¿Cómo veis la seguridad? ¿Cómo veis? Yo creo que, bueno, yo no voy a decir lo que creo, os lo voy a dejar a vosotras, a ver qué pensáis sobre todo eso. Yo en mi caso no, bueno, es verdad que yo iba acompañada, ¿no? Pero yo creo que no, que en ningún momento hubo situaciones, ¿no? En las que pudiera pasar miedo, ¿no? Porque al final, bueno, vas andando, hay otras personas, ¿no? Yo sí que, bueno, coincidimos con una mujer, al menos que iba sola española, luego también otras mujeres de otros países, ¿no? Pero yo no tuve esa sensación de inseguridad, ni tampoco la sensación de que hubiera pocas mujeres españolas, ¿no? Pero bueno, no sé. Pues yo sí que comparto lo que dice Jorge. Creo que me encontré más mujeres, o sea, extranjeras que españolas, ahora que lo pienso. Y sí que, bueno, creo que las mujeres, bueno, pues por la realidad, pues que siempre va a haber más riesgo por las estadísticas y por pues todo lo que conlleva la violencia. Pero sí que reconozco que lo que he sentido en el camino, en general, no he percibido riesgo porque las personas, en este caso los hombres que nos hemos encontrado, pues afortunadamente no hemos tenido ninguna situación que nos haga sentir vulnerable, y además he visto como mucho acceso, por ejemplo, a información, o sea, como las personas, digamos, de los pueblos que visitábamos, todo el mundo muy incorporado al camino, ¿no? Como que hay una vigilancia como en la sombra, ¿no? Entre comillas, del señor de caserío que te saluda y está al tanto de qué estás pasando. O sea, creo que hay como una infraestructura por detrás de gente, incluso también, bueno, nosotras tuvimos un pequeño percance, pero por otras razones, y llamamos a la Archaña, y también dónde estáis, tenemos localizado, era por un perro, vamos, que hablar que también el tema de los perros, pues eso sí que a veces genera, y dónde estáis localizadas y podemos acudir o sea, he visto como una infraestructura que te hace sentir segura también, ¿no? A pesar de que puedan pasar sucesos, pues desgraciados, ¿no? Como el que hubo hace unos años, creo que recordar que fue una Astorga y demás, ¿no? Bueno, las mujeres, pues desgraciadamente siempre estamos en más riesgo, ¿no? Por eso nunca está de más hablar de estos temas, pero efectivamente el perfil en general que nos hemos encontrado, pues obviamente un perfil inofensivo y totalmente solidario con toda la causa, ¿no? de las mujeres y demás, ¿no? El perfil que he encontrado en el camino, un perfil muy afable de hombres, ¿no? Claro, por eso decía, mi sensación era que puede que sea una de las formas de viajar más seguras que me he encontrado, porque está lleno de gente, todo el mundo implicado. La Guardia Civil está pasando cada 2 por 3 también en muchas zonas. Entonces, por eso era mi sensación. Entonces, era por mandar un mensaje de tranquilidad y de animar, porque yo creo que es una forma de crecimiento también hacerlo solo. Yo creo que hay que intentar hacerlo de todas las maneras, porque con amigos se pasa muy bien, con una pareja o con la familia, pero la experiencia de ir solo, yo la aprecio especialmente porque te abres más a todo el mundo, claro. Cuando vas en familia o con amigos siempre estás el grupito, pero de la otra manera yo creo que te abres mucho más, y yo creo, por eso quería vuestra opinión, porque yo creo que hay que animarlo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Igual también, no sé, Estíbaliz, ¿qué opinas? Tenemos la cultura, ¿no? En España todavía de las mujeres, ¿no? Viajando solas. O sea, no hemos tenido grandes referencias, no sé, femeninas, ¿no? Como, bueno, recuerdo que hay una viajera que
creo que Morató, creo que es apellida, que escribe libros de viaje, pero en el imaginario, ¿no? No tenemos como ese, ¿no? Ese concepto de mujer que viaja sola. Igual en otras culturas está más arraigado. Puede ser que eso es verdad que tenga que ser transformado, ¿no? Un poco. Cristina Morató creo que se llama. Es verdad, ¿no? Que quizá en otros países sí que se tienda más, ¿no? a que haya mujeres que viajan solas, ¿no? Pero quizá también en España está comenzando, ¿no? También a expandirse un poco eso, ¿no? Quizá hemos sido también más tradicionales, ¿no? No sé. Sí, sí. Eso me decía a mí una mujer italiana, decía, es que la gente del norte es mucho más independiente, las mujeres somos mucho más independientes, pero también dice las madres, porque yo le comentaba el caso, yo viajé la primera vez, tenía 40 años y estaba mi madre, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Y yo, mamá, estoy en Asturias, no estoy... Y me decía la italiana, eso, yo también soy así, yo soy una madre italiana, soy así, somos así, las latinas, las alemanas no están tan encima. Yo, bueno, puede ser, no lo sé, no lo conozco tampoco. No, claro, es No verdad conozco. que se van no, se independizan mucho antes, ¿no? En otras Sí. culturas, cuando se hacen ese año, ¿no? Sabático ya con 18, los que pueden, claro, pues ya es que no vuelven a aparecer. Aquí, obviamente, todavía, bueno, estamos ¿no? Rompiendo un poco estos mimbres. Bueno, para ir acabando, bueno, Estíbaliz, no sé si hay alguna cosita, o Patricia, que quieras comentar del estudio Ultrella, así que haya quedado en el tintero, que nos hayamos pasado. Tú, Patricia, mejor como más especialista, porque yo he leído el estudio, hay cosas que entiendo mejor o peor, evidentemente. Pero... Bueno, quizá, ¿no? Que Estíbaliz nos puedas un poco hablar de cuáles son vuestras futuras líneas de investigación, ¿no? Que ya más o menos has dejado algún titular y sobre todo cómo quizá hacer para que esos beneficios sigan manteniéndose en el largo plazo, ¿no? Porque que no sea solo en esos 3 meses, ¿no? Sino cómo favorecer esos beneficios, ¿no? Durante el año, ¿no? Sí, es una buena pregunta, ¿no? El cómo hacer que esos beneficios se mantengan, ¿no? Y yo no tengo una respuesta acertada para eso, ¿no? Pero bueno, quizá que cada uno busque un poco sus mecanismos, ¿no? Porque quizá no todo vale para todos, ¿no? Por ejemplo, un poco lo comentabas antes, ¿no, Patricia? Pues eso de quizá el fin de semana, en vez de irme a un centro comercial, pues quizá quedar con amigos o cada uno de forma individual, ir a hacer alguna excursión a la naturaleza, ¿no? Como buscar quizá esos pequeños ratos, ¿no? en la semana para reconectar con los beneficios que has tenido en el camino, ¿no? Y luego lo que comentas de líneas futuras, ¿no? Sí que sería muy interesante, ¿no? Realizar otro estudio, ¿no? Pero bueno, en este momento no estamos investigando más en esta línea, ¿no? Porque ahora mismo pues hay otros proyectos, ¿no? También estamos, bueno, Albert y yo estamos ahora de profesores en la autónoma, entonces con las clases y todo es verdad que a veces es difícil, ¿no? Pero ojalá podamos encontrar la forma de hacer alguna investigación, ¿no? Aunque sea más pequeña, ¿no? O a nivel más de un estudio más pequeño, ¿no? Quizá no lo que está haciendo Jorge es algo importante, ¿no, Estíbaliz? Como hacer esta llamada un poco a contagiar, ¿no? Como las ganas de camino, ¿no? Yo creo que por eso quizá los que a veces nos gusta escribir de vez en cuando, ¿no? Pues las experiencias que nos vienen bien, compartirlas, ¿no? Que sea un secreto a voces, ¿no? Aunque tampoco queremos que se nos llene digamos, el camino, ¿no? De gente y gente y gente, pero bueno, yo creo que hay afortunadamente sitio para todos, ¿no? Pero que se escuche, ¿no? Que es verdad que se ha escuchado de una forma más testimonial, pero a través de también pues estudios como los vuestros, ¿no? Que lo avalen, yo creo que también es un gran punto de interés, ¿no? Y de personas como Jorge, pues que estén un poco recabando y transmitiendo todo esto para contagiar a más gente. A ver si lo conseguimos, poco a poco. Seguro que sí. Ya, para ir acabando, siempre os pido a todos los invitados un sitio especial. Puede ser del camino o no, pero un sitio natural o así. Por ejemplo, eso que decías de salir a dar
sea, a desconectar en fin de semana. Un sitio que esté en vuestra zona o que tenga una conexión especial con vosotras por vuestra infancia, no sé. Un sitio que recomendéis para visitar por vuestras zonas o donde queráis, me da igual. Por ejemplo, Patricia, ¿sí para empezar? O... Pues, a ver, pues yo realmente, pues la verdad, buena pregunta, pero quizá, ¿no? Como lo que más me lleva a recomendar es, pues, los paisajes de León, ¿no? Porque los tengo en la memoria y soy de allí y acudo allí regularmente. Y de Asturias, es que no diría cuál, ¿no? Porque me parece que todos tienen algo. Quizá si pudiese decir, pues un momento del Camino de Santiago que me ha llegado profundamente, por ejemplo, es atravesar la zona de Llanes y ver la iglesia que hay allí en Niembro, en Barro, ¿no? Por ejemplo, diría que ese es el lugar. No voy, desgraciadamente, tan frecuentemente como me gustaría, pero para mí ese es uno de los puntos, ¿no? Un paisaje de León o un paisaje de Asturias, en este caso la zona de Barro, Niembro, Celorio. Muy bien. ¿Y Estíbaliz? Pues yo también estaba justo mientras Patricia hablaba pensando, ¿no? Como en dos sitios, ¿no? Bueno, yo ahora vivo en Barcelona y me gusta, por ejemplo, ir a Montserrat, ¿no? Hace un par de semanas subimos caminando, ¿no? Desde el pueblo hasta Montserrat y es muy bonito, ¿no? Como empiezas, ¿no? A subir por toda la naturaleza y de repente llegas allí, ¿no? Y te encuentras todo el monasterio de Montserrat, ¿no? Eso por un lado, y luego también algo un poco más diferente, ¿no? Yo soy de Vitoria y hay Vitoria, bueno, si lo conocéis, es muy verde y tiene muchas zonas para pasear y sí que hay una zona que es muy accesible, ¿no? Desde la ciudad, desde el centro, que es la parte de Armentia, que subes a un santo y de hecho este recorrido, ¿no? El del centro hacia el santo en Armentia, es parte del Camino de Santiago, ¿no? Entonces también a mí es, bueno, un recorrido muy sencillo, ¿no? Que en menos de una hora puedes ir y de hecho es como un poco el paseo, ¿no? Que muchos vitorianos hacen los domingos, ¿no? Subir a Armentia, entonces te puedes encontrar subiendo cada domingo un montón de gente y es parte del Camino de Santiago, ¿no? Entonces eso también es como lo curioso, ¿no? Que al final también a veces incluso sin saberlo estás haciendo cada domingo kilómetros del Camino de Santiago, ¿no? Y es... Muy bien, pues muchas gracias por las recomendaciones y por vuestra presencia aquí. Y nada, que solo me queda desearos un muy buen camino, que es lo que nos queda a los peregrinos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias gracias a las por la dos. invitación. Encantada, Estíbaliz. Igualmente, gracias. Patricia. Muchas gracias. Adiós.